Hola chiquillas, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en otro Sí. capítulo de Charandeando. Estamos en este escenario maravilloso, además con Nena. Ay, gracias. Nena, gracias por ser nuestra No, anfitriona. gracias, aquí. aquí es su casa, de verdad. Qué gusto. Gracias Qué por gusto que recibirnos estén y aquí. acompañarnos. Y además tomándonos Gracias, un charanguita gracias. para Sí, que, delicioso, para que nos relajemos y para refrescante. poder abrirnos En los temas. en los temas y en el cotorreo. Así que hoy elegimos un tema para compartir con ustedes, que es hablar de los papás. Y además pensando en nuestros papás, en nuestros esposos como papás, y a lo mejor los que ya estamos viendo a nuestros hijos como papás, ¿no? Así que, y bueno, aquí además sabemos diferentes generaciones, algunos ya estamos con nietos, otros se están estrenando de mamás como Diana, así que bueno, pues va a haber mucho que compartir de ese papel de papás y nuestra relación con ellos. Sí, de cómo ha evolucionado los papás, de nuestros papás que eran proveedores meramente a nuestros esposos. Yo tengo, el papá de mis hijos es el divertido de la familia, siempre es el que les da comida chatarra, el que juega con ellos, el que hace muchas cosas. O le decía a Diana, qué maravilla tener una hija pequeña y que estés con tu esposo compartiendo ahora criar a tu hija. Sí, me hizo clic apenas ahora que lo mencionas, pero es totalmente real. O sea, comparas la generación, como mencionamos, de mi papá, por ejemplo, ahora el papá de Ana Paula, sí está involucradísimo, vamos a todas sus citas juntos, las vacunas juntos, aunque solo ahorita por pandemia pueda pasar una persona, pero es algo que pues anteriormente no se veía, ¿no? Que sí es que era la mamá la que estaba siempre con los hijos, la que se encargaba de la salud de los hijos y estar al pendiente de la educación más que nada. Y ahorita no, ahorita aparte de las herramientas, creo que nos han facilitado mucho. Yo cuando estaba embarazada le decía a mi mamá, creo que es la mejor etapa para estar embarazada porque hay muchas herramientas para facilitarme esta parte de maternidad, y supongo que ahora que ya me toque la parte de la educación, etcétera, pues va a ser un poquito más sencillo a como les tocó a ellas o a las abuelas, a los abuelos. En mi época no había ultrasonidos, ni sabías que iba a ser el bebé hasta que nacía. Es real, Mary. O sea, realmente, No, y ahora ya sabes. Ahorita me recordaste mi hermana, o sea, bueno, mi hermana es menor que yo, pero se embarazó muy, muy chica. Estamos hablando que mi sobrino tiene, perdóname Ricardito que no me acuerdo bien tu edad, pero 20 años aproximadamente. Ricardito de 20 años, Ajá, el pequeñito, es el primer nieto. Mi hermana estaba asombrada cuando les mandé el ultrasonido, cuando ni siquiera fui a sacarme eso, ya sabes, de moda, que el 5D y no sé qué. Pero es no. que es una fotografía ahora, realmente. Los normales ya sale Sí. la carita salía de Ana Pau, y y mi hermana asombrada porque eso me dice, oye, no manches, en mi tiempo, o sea, hace 20 años, con No mi había. sobrino no le había tocado un ultrasonido de ese tipo, o sea, sí es cierto. A mí me encanta ahora cómo los papás ya participan, ¿no? Desde que sabe que ya está embarazada la esposa, y cómo va participando ya en todas las etapas, y eso es tan importante. O sea, no tenemos idea de cómo es importante para el bebé desde que está en el vientre esa participación del papá, ¿sí? O sea, es algo tan padre que no se daba antes. Yo me acuerdo que decía mi papá cuando nosotros íbamos a nacer, pues el doctor no los dejaba ni entrar a las revisiones o sea, no los dejaba en el parto afuera. O sea, y oían los gritos y todos espantados, pero no podían entrar. Y ahora que el papá participa en el parto, eso se me hace padrísimo. Los reciben a los o sea, bebés, que los el primer reciban. abrazo es el de su papá. Me ha tocado ahora ver también papás que o la mamá trabaja o eso, y que traen hasta sus cangureras, y que los traen. O sea, ya el hombre participa de otra manera. Pero además creo manera, que lo o sea, los disfrutan, papás. porque Sí, reciben un se me amor. hace por que supuesto sí, que a lo lo mejor nuestros papás no se disfrutan.
permitieron decidir Sí. porque eso tocaba. Ujú. Pero hoy lo Porque no era la disfrutan. cultura, ¿no? Porque antes decían, no, eso le toca a las mujeres y los hombres a O trabajar. había papás que Y no ahora podían no. besar a sus hijos, Ajá. por ejemplo, Sí. no les podían dar un beso porque ¿cómo? O sea, Los hombres no besan. Ajá. Los Bueno, hombres no. besan a las mujeres, pero no estaban acostumbrados a besar Sí, a los hijos, ¿no? Y menos pues un hijo varón, supongo. ¿no? Ajá. O Sí, sea, no, o sea, se perdían de toda esa parte, ¿no? O Sí. sea, era muy triste porque pues es fantástico, tienen una relación que es individual ellos con su papá. Por ejemplo, el papá de mis hijos siempre se ha encargado de la seguridad y él es su papá y les habla y esto y llegas a esto, los carros ellos saben que los va a tener lo mejor posible para que vayan, la planeación de todo eso. Entonces, eso es muy padre porque yo veo que lo disfrutan y hay cosas en las que no le hablan a uno, solo al papá. Sí. Ahora tenemos padres más presentes, ¿no? Más Sí, presentes más porque involucrados. participan más en la educación de los hijos. Aunque sinceramente yo le tengo que reconocer, yo recuerdo a mi papá y yo recuerdo horas y horas conversando con él, que me invitaba a un café y nada más él y yo, que me invitaba a los tacos y nada más él y yo, y era Ay, qué conversar y padre, conversar. qué padre. Y fíjate, pero simplemente además, fíjense, todos pensamos que tenemos el mismo papá en una misma familia, pero por ejemplo, si son 3 hijos, o yo, por ejemplo, que somos 9, o sea, claro que no tuvimos el mismo papá, aunque sea el mismo papá, ¿no? O sea, no es lo mismo el papá primerizo, el papá, yo que fui la novena, no, pues ya me tocó otra cosa. Suavecito. Sí, ya me tocó muy Blandito. diferente. Y por ejemplo, si escucho a mis hermanos hablar de mi papá, tenemos versiones completamente distintas de mi papá. Sí, te hablan O de una sea, persona totalmente diferente. Para mí es mi ídolo, mi pilar. Yo recuerdo a mi papá escuchándome todos mis rollos. Sí, mi reina, pero tus 8 hermanos ya te lo habían ablandado. Sí, tienes razón, yo fui la mayor y sí, cierto. No, O sea, sí, entonces, bueno, también aún dentro de la misma familia tenemos diferentes papás, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahora me toca ver a mi hijo, que es papá, tiene 2 meses de ser papá y los veo, pues sí, como dices tú, Involucrados. completamente involucrados, ¿no? Ya no son ajenos a eso, qué padrísimo. Ay, sí. Desde el embarazo, ¿no? Sí, o sea, acuden, van, dicen que hay la bioquímica del cerebro del hombre cuando la mujer está embarazada cambia, o sea, realmente el hombre sufre problemas en el embarazo. Muchas veces escuchamos, el que subió de peso fue el hombre, el que tenía las náuseas, y es real. La bioquímica cerebral sí es así, pero hoy lo disfrutan, yo los veo y hacen muchas cosas que digo, qué padre. Van conmigo a consulta y se sabe la historia clínica del niño. Yo antes cuando llegaba un papá decía, no sé nada. ¿qué tiene el niño? Pues no vino la esposa, pero hoy saben todo. Sí, qué padre. Eso sí es algo de verdad que a mí me encanta ver a los papás así, de cómo están participando y de todo lo que ellos, o sea, aprovechan y no se pierden en las diferentes etapas de la vida de sus hijos, ¿no? Y cómo van dejando esa huella en los hijos, así como tú dices, en unos hermanos dejan de una forma y en otros de otra. Es como introyecté yo a mi papá como un papá duro y otro dice, no, mi papá era todo dar, Pero era eres la buenísima mayor, onda. o sea, sí es Eres la difícil mayor. ser los mayores. ¿Tú qué número La eres? tercera, pero la primera de las mujeres, entonces tuve un papá muy rígido. ¿Y tú, amiga? Yo soy la primera también. Ah, la mayor. Yo soy la mayor. Mi papá, pues sí es una persona rígida, pero no, o sea, siempre fuimos pues, 2 mujeres primero, porque hubo una brecha entre mis hermanos y yo, una brecha bastante de edad. Y y sí, efectivamente, se hablando un poquito más con ellos, pero no, mi papá también un encanto conmigo, a pesar de que yo era la primera que se estaba ensayando de papá. sé que estaba ensayando de papá, exactamente. No, pero sí mi papá, pero por ejemplo en las cuestiones del contacto físico, todas estas cosas sí nos costaba trabajo, creo, de inicio y recuerdo más bien cuando me fui a estudiar fuera a la universidad, cuando ya regresaba o me tenía que despedir de él, etcétera, fue cuando empezamos como a el beso más, o sea, como el abrazo, no decíamos te extrañé con palabras, pero sí nos acercó un poquito a esa parte, pero fueron creciendo después mis hermanos y ahora obviamente con los nietos,
pues ya es otra persona mi papá, o sea, ya es mucho más cariñoso. Es que se han ido con Ana flexibilizando, Paula, se han ido bueno, flexibilizando con el tiempo, Sí, ¿no? sí. Con el Sí, tiempo y entonces- la experiencia, ¿no? Que van teniendo también, porque se van dando cuenta que el tiempo pasa rápido. ¿Qué tal ya la lluvia, verdad? ¿Qué Todo tal? Bendito Uruapan que nos Ay, hace llover Uruapan, aquí. pero ya rico, nos ¿verdad? tocó la lluviecita. Pero luego se van dando cuenta que cómo, o sea, los hijos crecen rapidísimo. Sí. Bueno, también nosotros como mamás nos vamos dando cuenta que a veces no aprovechamos esas experiencias, ¿no? De vida, que cuando están chiquitos ya queremos que crezcan, o cuando están adolescentes, ¿por qué no se quedaron chiquitos? ¿No? ¿Por qué? A ver, amiga, y si yo no tengo- disfrutamos cada etapa, y antes así, pues, o sea, no sé, los papás se la pasaban los papás en el trabajo, ¿no? Ujú. La mamá era la que Sí. estaba en la casa. Yo tengo una duda ahora. ¿Ustedes creen que yo creo que la mamá influye más en la educación, pero el papá en las habilidades? ¿Estoy Sí, bien o sí. es una perspectiva mía nada más? No, yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque ay, ¿qué tal? ¿Ven? Los Uruapan nos la está lluvia. dando lluvia. El dios del trueno se hace presente. O a lo mejor está protestando algún papá por las Ándale. opiniones que estamos dando. Estamos hablando Pero bien. estamos hablando bonito de los papás. Es- No, es- pero sí, fíjate sí, ahí, por ejemplo, tratando de no idealizar al papá. Sí. La Sí, verdad es que claro. tanto en el pasado como ahora, y digo, créanme yo que soy abogada y de alguna manera me toca ver algunos casos, híjole, qué barbaridad. También hay muchos papás, padres desnaturalizados, Sí. que verdaderamente dejan a la mujer con toda la carga, Sí, sí, sí. que se les hace tan fácil, ya tuve hijos y ya me voy, y le dejan toda la carga a la mamá, y sabes que pues arréglatelas como puedas, inclusive muchas artimañas para no cooperar, por ejemplo, con los gastos. Entonces, bueno, como siempre y en todas las épocas habrá de todo, los Pero buenos, los malos y el los episodio feos. de hoy vamos a tratar que sea positivo y pintarlos bonitos. No, la verdad es que yo sí creo eso de las habilidades, porque, por ejemplo, mi hija la mayor es buenísima para manejar. Yo me acuerdo que desde chiquita manejaba súper bien y su papá es buenísimo. Y para orientarse en las calles, mis hijas manejan en el DF, Ay, bueno, es que son agarran el bastante mal carro y se van, orientados los y eso lo heredó de su papá. O sea, yo me pierdo en Uruapan, vaya. O sea. Y la otra es también como su papá capta mucho, observa, ve todo eso. Y mi hijo pequeño tiene muchas habilidades de su papá. Por ejemplo, ahorita compite en tiro y sin haber entrenado sacó el segundo lugar nacional. Entonces, yo creo que esas las toman de los papás, pero no sabía si estaba mal. Hay cierta etapa de la vida o sea, siempre es importante el papá, ¿no? Pero en los primeros años como que es más la mamá, a los primeros 7 años. Después de los 7, el papá empieza a ser una parte súper importante en el desarrollo de una persona. No sé, te empieza a dar una seguridad al enfrentarte a las cosas del mundo, ¿no? O sea, de las cosas externas, a aprender cosas, a empezarte a mover en lo social con más seguridad, ¿no? Eso nos da el papá. Yo no sé, pero yo, a pesar de que ya tenía 40, 50 años, yo con mi papá siempre sentía un apoyo, o sea, incondicional. O sea, que sabía que estaba ahí alguien Que que lo te sentías podía como ese apoyar y que te pilarzote. podía ayudar a ¿De resolver dónde te podía sostener, ¿sí? no? En la crisis. una crisis o cualquier cosa. Y yo pienso que la figura masculina, la figura del papá, crea o sea, se necesita ese equilibrio. Y qué mala onda totalmente. cuando pasa lo que tú dices, América, que hay papás que se dicen, ¿sabes qué? Yo aquí ya me voy, yo ya tengo otra pareja, Pero ya voy a rehacer mi vida por fíjate otro que lado. yo y lo- te se vale, las se vale que arreglas. la rea nomás hace cargo de lo que hiciste. Pero yo creo que se lo pierden, ¿no? Porque la verdad, como tú dices, los hijos crecen tan rápido. Y si te vas y no estás presente, pues no ves la maravilla de que va descubriendo el mundo, de que te va enseñando, verlos caminar. Digo, acá mi amiga nos tiene emocionadas con su video de que la sobrina ya camina. Empieza a caminar, Pero bebé. es tantas cosas tan maravillosas que ves y que ves sus logros y dices, qué padre. Y a ellos se veces lo ya pierden. hasta que pasa el tiempo te das cuenta, cuenta, dices, claro. sí, cómo no Hablando, por disfruté ejemplo, esto de las esa etapa de la habilidades. vida, ¿verdad? Cómo Exacto. no disfruté ese tiempo que me los podía llevar de paseo, que me los podía llevar de campamento, y ya se pasa el tiempo y ya. Claro. Y Digo, a pesar de que decimos que a lo mejor en otras generaciones no estaban tan presentes o tan involucrados,
es muy cierto que sí te daban ciertas herramientas, o al menos en mi caso sí sucedía que mi papá siempre nos decía, ok, serán mujeres, pero no es de, o sea, por ejemplo, en el caso de los coches, no es agarrar el carro, subirme y manejar, tienes que saber. Entonces siempre nos preguntaba, ¿trae anticongelante? ¿A cuánto están las llantas? ¿Cuánta presión le vas a poner? Y la gasolina, no sé qué, y el aceite, ¿y cuánto le toca el servicio? ¿Y cuántos kilos? ¡Wow! Entonces yo tenía que tenerle todas las respuestas. Yo no le podía contestar a mi papá nunca, no sé. No, yo debía saber todas las respuestas a las preguntas porque él me había enseñado a revisar todas esas cuestiones. Eso dando un ejemplo del coche, ¿no? Claro. Y porque somos mujeres. Pero, por ejemplo, con mi hermano mi hermano es el más pequeño, él tiene 25 años. Con él sí siento que sí es un poquito más la carga de cosas más, o por ejemplo que los focos, que más mecánico, más eléctrico, Lo que más decía Nora de las habilidades. de las habilidades. Ajá. Pero como Pero- hombre se tomó el tiempo de enseñarte habilidades Sí. para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, exactamente. Debes de saber a que el pesar carro tiene de anticongelante. Pero de ¿saben que qué? Ese estaba es un trabajando. regalo, ese es un regalo. El hecho de que los papás participen ahora más es resultado de que nosotras salimos del papel también tradicional. Y con eso que hemos manejado en otros temas que hemos platicado de la culpa, pues ¿saben qué? Si no hubiéramos tomado este papel de participar en tareas que tradicionalmente eran de los caballeros, como trabajar, como aportar económicamente, ser proveedores, etcétera, si no hubiéramos dado ese paso, tampoco ellos hubieran dado ese paso de que ahora pues ellos tienen que participar en otras cosas. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo padre. Ahora sí que Esta lluvia, a ver si nos deja escuchar. a ver si jóvenes, nos deja pero cerrar el programa. Ayer nos falló Así y que hoy ya está lloviendo. despídanse, chicas, porque la lluvia. No nos va a dejar escuchar. Pues nada, agradecer a los papás que presentes o no presentes nos han aportado tanto. Estoy muy contenta de que Ana Paula tenga esa cercanía con el suyo y pues hay que vivir el momento, cada minuto es tan valioso porque sí, efectivamente pasa el tiempo volando. Pues agradecer a los papás, de verdad disfruto verlos y veo que los hijos son más felices, tienen una mejor autoestima porque ellos están presentes en su vida y conocen su vida y porque se permiten amarse. Pues yo qué le podría decir, mi papá, donde quiera que estés, papi, no sabes qué figurón eres en mi vida hasta la fecha. Y bueno, qué padre que ahora los papás puedan participar en este goce, en esta cosa maravillosa de ser padres, porque es toda una experiencia. Señores, no se la pierdan, jóvenes, no se la pierdan. Ay, qué padre, América. No, yo súper agradecida con mi padre, con mi papi, también como tú dices, de cariño. De verdad que fue algo importantísimo en mi vida y que me ha marcado de una manera padrísima, una relación muy buena. También agradecida con mi pareja por el padre que es para mis hijos, por el apoyo que he tenido de él para educar a mis hijos y de verdad que me siento también agradecida en ese sentido, en la participación que él ha tenido como para que mis hijos tengan un buen desarrollo, de verdad. Ojalá que todos los nuevos papás se den cuenta de lo que marcan en sus hijos para toda la vida. Pues salud Para por los toda la papás, vida. ¿no? Salud por los papás y Salud por los papás. Salud, ay, yo acá se me quedó. charandeando a su salud.